Y el último punto, antes, vamos a leer esto. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo, ¿qué va a pasar? Será renovado. Fíjense, el mismo universo será renovado. También el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quedará perfectamente renovado en Cristo. El universo va a ser renovado, transformado. El juicio final es el acontecimiento de plena justicia que traerá Jesús en su segunda venida. Entonces aquí viene otra pregunta que siempre se me hace. Pero Padre Carlos, ya pasé por un juicio particular. ¿Otro juicio? Sí. Pero el juicio final no va a cambiar el juicio particular. Lo va a ratificar, lo va a confirmar y lo va a hacer público. ¡Qué vergüenza, Padre Carlos! ¡Qué vergüenza! ¿Vergüenza por qué? Todo va a ser para la mayor gloria de Dios. Los santos no han tenido vergüenza de decir sus fragilidades. Santa Teresa de Jesús, en su libro que relata su vida, dice que ella se aburría cuando rezaba. ¿Saben lo que hacía Teresa de Jesús en la capilla? Contaba las losetas de la capilla antes de su conversión. Agustín no tuvo vergüenza de decir que era un lujurioso. Por supuesto que se arrepiente de sus pecados, pero lo dice para mostrarnos que Dios lo cambió, que dejó de ser un lujurioso y pasó a dar gloria a Dios con su cuerpo. Por eso contó sus pecados. Por tanto, no hay que tener miedo de que se muestre nuestra verdad, porque todo va a ser ¿para qué? Para la mayor gloria de Dios. Y la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. La verdad nos libera. Y en el juicio final se verá la verdad de todos. Y se verá también cómo algunos que pasaron por santitos aquí en la tierra no eran tan santitos. Y también se verá cómo hay gente que fue calumniada aquí en la tierra y sin embargo era gente buena y santa. Todo eso tiene que verse para que haya justicia. Se verá la verdad de todos para la mayor gloria de Dios. Es el triunfo de la verdad y el amor, porque se verá cómo Dios no ha dejado de derramar amor y misericordia en toda la historia de la humanidad. Y si alguien se ha perdido, ha sido por su culpa. El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces, Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Se va a ver la verdad de toda la historia de cada uno de nosotros. Bien, y entonces ya para terminar, errores sobre el más allá. Número 1, negar que hay vida tras la muerte. ¿Quién dice eso? Los materialistas, por ejemplo los marxistas. Los marxistas dicen que aquí nomás queda todo. Tú eres materia y punto. La iglesia te dice tienes un alma inmortal. Número 2, la reencarnación. La reencarnación, ya lo dije, lo vuelvo a decir, es anticristiana. ¿En qué consiste la reencarnación? En afirmar que cuando te mueres tu alma toma otro cuerpo. Si has sido malo, tomas el cuerpo de un animal, una rata, un burro, un murciélago. Si has sido bueno, otro cuerpo mejor, más bello, más esbelto, y así sucesivamente hasta llegar a fundirte con el todo. La reencarnación es anticristiana. Nosotros no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección. Me estoy acordando de una anécdota. Un señor le dice a su suegra: suegrita, ¿tú crees en la reencarnación? Claro que sí, dice la suegra. Ah, dice el señor, ¿y en qué quieres reencarnarte? En una víbora, dice la suegra. Y el hombre dice: no vale repetir, pues, suegra. Malo el señor, ¿eh? Tercer error, las suegras son santas, ¿ya? Aunque el Papa Francisco dice: si no tienes a María como madre, la vas a tener como suegra. No es palabra, no me reclamen a mí, lo dice el Papa Francisco, ¿ya? Refiriéndose a aquellos que rechazan a la Virgen. Dice el Papa Francisco:
Si no tienes a María como madre, la vas a tener como... Qué bueno. Tercer punto, negar el purgatorio, que es muy propio de los evangélicos. Quiero indicarles, y está en los apuntes, que el purgatorio está en la Biblia. En la Biblia hay una idea fundamental. Para entrar en comunión con Dios hay que tener el alma totalmente limpia. Dice Apocalipsis 21:27, nada impuro entrará en la Jerusalén del cielo. Nadie va al Padre. Y en 1 Corintios 3:10 al 15, San Pablo dice que aquel que ha construido su vida sobre Cristo, pero su vida no ha sido construida con materiales nobles, antes de llegar a la salvación, tiene que pasar por una purificación como a través de fuego. Por tanto, el purgatorio está en la Biblia. El purgatorio no es un invento de la Iglesia. Y como decía también Benedicto XVI, es hasta una necesidad. Nosotros percibimos la necesidad de purificarnos. Es una necesidad. Yo me doy cuenta que hay cosas que no le gustan al Señor. Entonces, el Señor con su misericordia me purifica para que yo llegue bien presentado a Él. Miren, hay una anécdota de un obrero católico que estaba haciendo su apostolado con un obrero evangélico y justo le tocaba el tema del purgatorio y le decía, oye, el purgatorio está en la Biblia. No, ese es invento de los curas para lucrar, para los estipendios. No, el purgatorio está... No. Y el obrero evangélico justo le invita a almorzar ese día a su casa, al obrero católico. Estaban pues todos con el mameluco y van camino. Pero el obrero evangélico le dice, mira, mejor ahora no, otro día porque estoy sucio y tú también estás sucio y hay que llegar pues bien presentados a mi casa porque mi esposa se va a enojar porque vamos a ensuciar la casa. Ah, le dice el obrero católico, ya te das cuenta, tú te das cuenta que para llegar a tu casa tienes que llegar bien presentado. Pues algo así es el purgatorio. Para llegar a la casa del Padre hay que llegar bien presentado, porque tú mismo te has dado cuenta que necesitas una limpieza. Entonces, nosotros nos damos cuenta que para ponernos en la presencia de Dios debemos estar totalmente limpios, puros. Uno toma conciencia de eso. Negar el infierno, que también hoy en día encontramos un buen porcentaje de gente que dice, pero si Dios es amor, ¿cómo es posible que exista el infierno? Bueno, ya lo he dicho, lo vuelvo a decir, el infierno no es culpa de Dios. Dios es amor. Cristo muerto por todos. El infierno es culpa del mal uso de nuestra libertad. Por tanto, negar el infierno es pensar que al final, vivas como vivas, te vas a ir al cielo. Y no es así. Porque si tú niegas al infierno, al final termina diciendo que todos se salvan automáticamente. Da lo mismo entonces esforzarse por agradar a Dios que dar la espalda a Dios. A eso terminamos si afirmamos que no existe el infierno. A eso llegamos. Negar la resurrección de todos. Todos vamos a resucitar. Algunos dicen, no, un grupito resucitará. No, la resurrección, les pregunto, ¿es universal o es de un grupo? Es universal, todos vamos a resucitar. La resurrección es para todos. Y ya lo expliqué, todos van a resucitar. También aquellos que tuvieron muertes que llevaron consigo descuartizamientos, mutilaciones, etcétera, etcétera. La falta de respeto a los restos mortales. Hay que respetar, por ejemplo, las cenizas. La Iglesia permite la incineración y la cremación desde el año 1983. Pero la Iglesia te dice que las cenizas deben estar en lugares sagrados donde se asegure la oración por los difuntos. Las cenizas no son para llevarlas a tu sala, a tu comedor o a tu cocina. Ya les he contado esa anécdota, ¿no? De cómo en una familia en Estados Unidos cremaron a la abuelita y la ceniza de la abuelita la pusieron en un armario que estaba cerca de la cocina. Y justo había una nueva cocinera. Estaba preparando la sopa, no encontraba la sal, salió de la cocina, vio el armario, vio el recipiente, ¡plin! Lo echó a la sopa, se papearon a la abuelita. Eso salió en una revista.
La falta de respeto a los restos mortales lleva a eso. Las cenizas de esa señora, ¿dónde tenían que haber estado? En un cementerio hay columbarios o en una iglesia donde hay columbarios. Por tanto, hay que respetar las cenizas de los difuntos. Lo mejor siempre es sepultar. Lo mejor siempre es sepultar. A veces no se puede. La iglesia, como buena madre, te dice, bueno, incinera, no hay problema, pero respeta la ceniza de tus difuntos. Y además hay que asegurar siempre la oración de los difuntos. Pero lo ordinario es la sepultura. La evocación de espíritus. ¿Qué significa la evocación de espíritus? Que es un pecado muy grave. La evocación de espíritus, que es pecado muy grave, consiste en, entre comillas, entrar en contacto con nuestros difuntos a través de prácticas de adivinación, de hechicería o juegos como la Ouija, Charlie Charlie, etcétera, etcétera. Hay juegos que no son juegos, porque entra el maligno, donde entre comillas entras en comunión con un difunto. Eso es un pecado muy grave, porque no viene el difunto, va a venir el diablo. Los difuntos ya sabemos dónde están, o en el cielo, o en el purgatorio, Dios no quiere en el infierno. Todos esos supuestos juegos o prácticas de evocación, lo que hacen es traer al maligno. Y hay cantidad de casos de posesión o infestación de lugares por haber hecho la evocación de espíritus. La iglesia rechaza la evocación de espíritus. La iglesia te dice que debes invocar a los santos y rezar por tus difuntos. Esa es la manera correcta de relacionarse con el más allá. ¿Invocar a quién? A los santos, y rezar por tus difuntos. Pero evocar espíritus es un pecado muy grave, porque siempre entra el maligno, el diablo. Siguiente. Y ya para terminar, ¿cómo percibir las verdades escatológicas? Con esperanza. La esperanza es muy importante. La esperanza hace que yo desee el cielo y confíe que el Señor me dará todos los medios para que así sea. Por tanto, hay que ver